Thank you so much for inviting me to give Muchas gracias por la invitación policies. If I could have my slides, it would be even great. de venir aquí para hablar de evaluación del impacto de las políticas activas. Es un placer estar aquí y hablar de esos temas, de los métodos activos de mercado laboral. En mi presentación voy a dar ejemplos sobre evaluaciones de impacto y de las dimensiones claves que hay que considerar haciendo las evaluaciones. Antes de empezar con las evaluaciones, voy a hablar de qué hace nuestro equipo de OCDE. Y tenemos damos mucha información o directrices sobre la política, sobre buenas prácticas. Y también el tema más importante, que durante los últimos 2 años hemos concentrándonos en los impactos de la COVID en el mercado laboral y de cómo podemos aliviar los efectos. Y también hemos trabajado en otros temas por años ya, que tenemos servicios que son más importantes durante la crisis de COVID, por ejemplo, la digitalización y inclusión de todos los grupos vulnerables. También trabajamos con algunos países en concreto para mejorar sus servicios. Puede ser ayuda técnica, también ayuda con algunos proyectos concretos que tienen financiación de la Comisión Europea. Y con eso también está relacionado con el apoyo para los métodos activos del mercado laboral. Pueden ser los análisis, experimentos que ha mencionado el profesor. También un marco de evaluaciones. Y uno de los proyectos que tenemos cuando hablamos de la evaluación de impacto es como marco para las actividades de muchos países, que es un proyecto común con el DG Empleo y también con el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, que tiene vínculos con una colaboración anterior, que queríamos hacer una mapa de diferentes bases de datos para la política de empleo. Y hemos dicho que en muchos países los ministerios y las entidades de empleo no tienen vinculación de datos con los métodos de evaluación de impacto. Entonces queremos mejorar su capacidad de vincular los datos y también aumentar la capacidad analítico, y como resultado también tenemos una evaluación de impacto sobre los métodos. Tenemos bastantes países ahora participando. Perdón que no son diapositivos correctos, pero sí que el contenido es lo mismo. Que tenemos Lituania, Grecia, Finlandia, Irlanda, Portugal. Son los países.
content also for the Tenemos financiación de la Comisión Europea y también tenemos un proyecto extra con Canadá. Pero quería tener mis diapositivas correctos si posible. maybe they haven't reached. So, just to give content of these projects. Entonces, el contenido hablando del contenido del proyecto, nuestro objetivo es evaluar diferentes políticas and also actually assessing the frameworks for monitoring and evaluation. Y al mismo tiempo evaluar los marcos What are the possibilities to improve the framework for the future? para mejorar la colaboración en el futuro con diferentes países. Maybe I continue with some thoughts while the slides hopefully are coming. Ahora voy a continuar con algunos puntos próximos que espero que voy a tener diapositivos correctos también. Ayer me preguntaron cuáles son las políticas que funcionan. But it doesn't really Es una pregunta fácil, it's not only about what policies work, pero no se puede responder de manera correctamente. Que podemos decir cuáles son las políticas que funcionan en aquel lugar. Tenemos que considerar then you will see one la situación donde se usa la política. Si vamos a tener las diapositivas correctas, voy a tener un ejemplo de nuestro proyecto de Lituania, donde hemos evaluado and we see la calidad de formación profesional y hemos dicho que 24 meses después del empiezo de la formación, los participantes tienen 7% people so as una tasa de empleo de los participantes es 7% mejor que comparando con el grupo comparativo. quite big differences when we Entonces podemos decir que la política es eficaz, pero si vemos los grupos según la edad, por ejemplo, en Lituania podemos ver que con la gente mayor by, for example, education. hay 10% extra de eficacia. Si vamos a ver el nivel de educación, podemos ver que las personas que con menos educación ganan más del programa que las personas con alta cualificación. ¿Alguien puede decir que si voy a tener las diapositivas o no? So hopefully the slides will reach you after the conference, the latest. Unfortunately. Espero que van a tener mi presentación después del Congreso, mi presentación correcta. Otra cosa de que quería hablar It's probably es la probabilidad de encontrar trabajo. as public employment services to think about the fast integration of Como alguien que ofrece servicios públicos, normalmente tenemos que evaluar la probabilidad de encontrar trabajo para nuestro cliente, pero no pensamos en la calidad del empleo, how good del puesto de empleo. Entonces, nosotros en nuestros proyectos hemos visto cuál es el nivel de sueldo, también la movilidad profesional. Si comparamos los datos existentes, people who have experienced unemployment podemos ver que en general las personas jobs, que tienen más experiencia laboral lower market value and less adaptan integrated jobs that have higher market value
So, for example, we mejor looking at the classification en los puestos de trabajo across con menos on a labor market, sueldo, giving them an index based on the wage, and then looking at the distribution of Si miramos el mercado laboral entero y hacemos un índice de sus sueldos, people, the jobs they integrate to. And of course, we can then pues podemos hacer una comparación entre la gente que tiene mucha experiencia laboral y la gente que no tiene experiencia laboral y cuál es su situación en el mercado laboral. Obviamente eso cambia durante el tiempo. Por ejemplo, si comparamos la gente que acaba de tener empleo después de desempleo y cuál es su situación, pues hay que tener en cuenta con quiénes realmente les podemos comparar. maybe one more point about evaluating Otra cosa que quería decir, a public employment service does. So there's a lot of talk, there's a lot of literature, and a lot of examples also just seen before. pues en cuanto a la evaluación del trabajo de los servicios de empleo, se ha escrito mucho sobre cómo evaluar métodos y servicios concretos, Different approaches, pero realmente el servicio de empleo hace muchísimo más que simplemente ofrecer servicios. Tenemos herramientas digitales, tenemos diferentes procedimientos, tenemos una calidad de realizar las acciones. Así que realmente es importante también saber si todos estos procedimientos y herramientas son útiles, si lo que estamos haciendo found. es correcto. Si bien hemos encontrado las diapositivas correctas. So this is the example on Si lo que hacemos es eficaz really important. y con un buen rendimiento. Esta diapositiva describe la importancia de ver subgrupos porque es importante saberlo para organizar la política y desarrollarla. Esta diapositiva sobre el movimiento en el For whole labor market and then where the unemployed people esta distribución de puestos de trabajo en el mercado laboral entero en Lituania, la gente que encuentra empleo de nuevo después de haber estado desempleados y que con una cierta ayuda pues podríamos mejorar su situación en el mercado laboral para que sea comparable con la gente que tiene mucha experiencia en el mercado laboral. if we have a digital tool that Por ejemplo, si tenemos una herramienta digital que apoya we want to see that a lo que el demandante de trabajo pueda encontrar puestos de trabajo mejores y que le adaptan más, pues luego hay que controlar, hay que evaluar si esta herramienta realmente ayuda a los empleados. Analizando estas herramientas digitales, estamos midiendo, por ejemplo, whoever is the user. la satisfacción de los usuarios a la herramienta o también el porcentaje de usuarios de la herramienta, cuánta gente lo utiliza. Muchas veces no pensamos en que medir si la herramienta realmente afecta a lo que está pasando en el mercado laboral, pero eso realmente es lo que Example from the Spanish debería hacer realmente esta herramienta. Eso es un buen ejemplo de counselors to la Agencia de Empleo de España. jobs for Han desarrollado una herramienta more likely que da recomendaciones de puestos de trabajo a los demandantes de trabajo. Pues puestos de trabajo que dejan a la gente integrarse más rápidamente al mercado laboral y que tengan que ver con la capacitación de los empleados. Antes de empezar a utilizar esta herramienta, se evaluó su impacto y nosotros le hemos ayudado a hacerlo. Eso se realizó con un método experimental que se acaba de presentar en el discurso anterior. Es el estándar máximo de hacer estudios de impacto realmente. Obviamente,
no siempre se puede realizar un experimento, pero si es posible, pues debería hacerlo y pensar en hacerlo siempre. In this case, randomization is done on En evaluando en una política, una herramienta en este caso. then using this tool when they Aquí la evaluación se ha hecho a nivel de asesor. Lo utilizaban unos 500 asesores y otros 500 no utilizaban la herramienta durante el experimento. core part of the trial then lasted 6 months, so ended in the end of December, and now La parte principal del ensayo era de 6 meses, empezando en diciembre, y ahora estamos compilando los datos finales y empezando la evaluación. La meta es entender la eficacia de la herramienta, por un lado, more in the future, including y por otro lado, pues queremos ver si se puede utilizar esta metodología en otras evaluaciones en un futuro dado. just to Esta es mi última diapositiva. health and labor also yesterday touched upon Y es aquí para resaltar algo que Estonian data. ayer hizo hincapié en el ministro laboral de Estonia. Aquí vemos los datos de Estonia desde hace un año. Entonces empezó el programa, el proyecto, y aquí se puede ver la vinculación entre diferentes tipos de datos y cómo puede dar mejores resultados. We were lucky to Obviamente eso es útil para el trabajo del día al día, pero también luego para las investigaciones. En Estonia se recompiló y se vinculó datos de más de 20 registros y ahora podemos ver realmente cuáles son los grupos que tienen una vinculación menor con el mercado laboral y cuál es la potencial de reintegrarse con el mercado laboral si les da un apoyo. Ahora mismo no son clientes de la SP de Estonia. Y si hablamos de los desempleados registrados en el servicio de empleo, podemos ver cuáles son las medidas que se usa para ellos y cómo estas medidas ayudan a realizar sus actividades en el mercado laboral. A lo mejor es un poco complicado entender esta diapositiva, pero podemos ver aquí que hay gente cuyo obstáculo primero para entrar al mercado laboral es su salud, so they live in a remote y podemos ver que way and they don't even have a vehicle in their reciben más servicios activos del mercado laboral que tienen que ver con salud. Lo mismo es cierto para otro tipo de obstáculos, por ejemplo, la gente que vive lejos de los centros. related to geographic location. Y se puede ver que este tipo de gente recibe más servicios que otra gente. Gracias. Thank you so much, Anna, and I'm so sorry. Gracias, Ana. Y lo siento mucho por la confusión de diapositivas. Marco está otra vez en línea y va a terminar su presentación y después de ello pues tenéis tiempo para hacer preguntas a Marco y a Anne. Así que empezamos, Marco. Thanks. I mean, sorry to be. Lo siento. He perdido la conexión durante unos segundos. Todo lo que Anne estaba contando fue muy interesante y mostró que hemos dado muchos pasos exitosos para la evaluación del impacto causal. Anne mencionó que este tipo de ensayos son el estándar máximo, pero las medidas de que yo he introducido pues dejan llegar a evaluaciones muy parecidas de impacto causal.
He mencionado brevemente el diseño de regresión discontinua. La idea es que a veces tenemos niveles de impacto en la legislación laboral. En Austria, en el 89, por ejemplo, se amplió el plazo de recibir prestaciones de desempleo para la gente que tenía más de 40 años. Y lo hicieron de 30 semanas a 39 semanas. Pero los que eran más jóvenes de los 40 años solo tenían 30 semanas de prestaciones. Y este método de regresión discontinua pues compara a la gente que está muy cerca del valor de corte, y es una metodología muy buena si se puede hacer experimentos y recopilar datos apropiados. Y luego quiero brevemente llegar a mis conclusiones, porque quiero dejar tiempo para preguntas y respuestas. Prácticamente todos queremos tener una política del mercado laboral basada en datos, y para ello hay que garantizar un éxito al evaluar los programas. Yo creo que hay que involucrar a los evaluadores lo antes posible y también planear los métodos de la evaluación cuando estamos todavía diseñando los proyectos. Las lecciones importantes que hemos aprendido a través de muchos proyectos que Anna ya ha descrito es que los mejores datos, buenos datos, nos ayudan muchísimo. La combinación de diferentes fuentes de datos es una buena oportunidad, pero se necesita mucho tiempo para ello. Si quieres hacer un ensayo o un cuestionario, pues hay que prepararlo. Luego necesitas hacer un estudio de follow-up. Y hay que pensar también en la evaluación de impacto causal. A veces necesitas hasta 6 meses para hacerlo después del fin del programa, porque muchas veces quieres ver el impacto a largo plazo. Diseñando los programas es útil también pensar en cómo y de dónde recopilar datos para la evaluación de este programa. En los últimos 20 años, lo que más he aprendido es que hay que mantener el optimismo y priorizar las actividades. Se puede hacer cualquier cosa, pero no se puede hacerlo todo, y desde luego no se puede hacerlo todo al mismo tiempo. O sea, si no sabes cómo funciona el programa, pues aprender un poco sobre ello le puede ayudar mucho, pero sin tener relaciones de cooperación a largo plazo y partes interesantes, no puedes tener un éxito grande en cuanto a las políticas del mercado laboral. Así que tener una evaluación buena, para ello necesitas mucho tiempo. Y hay que pensar en ello en las primeras etapas de los programas para tener una mayor probabilidad de tener éxito. Y si tenéis preguntas, por favor, contáctame. También durante la pausa de té y café o durante el almuerzo. Si no lo pueden hacer, pues pueden mandar sus preguntas a mi correo electrónico que pueden ver en la diapositiva. Y si ha surgido interés en alguna de mis diapositivas, les puedo mandarles y hablar más sobre el tema. Gracias. Anne, por favor, también ven al escenario. Tenemos tiempo para un par de preguntas para ambas personas. Si tenéis una pregunta, por favor, mostrar y le traemos un micrófono. Muchas gracias. Me llamo Michel van Fonsberg. Vengo de los Países Bajos y tengo una pregunta para ambos ponentes. Primero, Marco Caliende. Sobre los ensayos aleatorios. A larger proportion
of people with a relevant characteristic in your Si tiene so it's not más personas de lo pensado en el grupo de control, más personas con las características pensadas, eso no es un sesgo de selección, es proporcional y normal. ¿He entendido bien? Una pregunta maravillosa. Sorry, yeah, okay. So of course, like in ideal experiments, you would not really get that, but sometimes it happens while, you know, En los ensayos diarios nunca pasa, pero a veces, haciendo ensayos aleatorios, a veces puede pasar y entonces, dependiendo de las diferencias entre los tamaños, pues hay que adaptar los métodos después del experimento para identificar este problema. Si es importante, pues luego hay que corregir los resultados. Si no puedes tener un equilibrio perfecto durante el experimento, pues luego se puede aplicar el sesgo de selección. Otra pregunta para Anne. El último diapositiva. Me costó mucho entenderlo y tengo una pregunta. Si tiene un obstáculo la persona porque no tiene suficientes habilidades, muchas veces se hace correlación entre ello y otros problemas. Es más difícil diagnosticar a la gente que no tiene un cierto tipo de capacidades o tiene un obstáculo. Como habéis visto, 50% de las personas que han participado activamente en las políticas del mercado laboral y que su obstáculo fue la falta de habilidades o también tenían más obstáculos. O sea, todos tenían un obstáculo de habilidades y tal vez más diferentes obstáculos. Pues también gente que tenía obstáculos de salud, también a veces tenían obstáculos de no tener capacidades y este nivel fue más de 50%, creo. Fue una situación muy parecida, con muy pequeños cambios, diferencias. Creo que evaluamos que la gente que no tiene suficientes capacidades participa más en las actividades laborales. No veíamos que sea así, a lo mejor no teníamos suficientes datos que podríamos utilizar, teníamos muchas dimensiones que teníamos que evaluar, pues cualificaciones, qué idioma se habla y otras cosas, pero obviamente no veíamos todas las habilidades que la gente tiene. A lo mejor este es un error, pero también puede ser el caso de que las recomendaciones de las que ponen en acción las políticas, pues a lo mejor esta política de recomendaciones de asesoramiento no es suficientemente bueno todavía, y eso es lo que nos mostró el análisis de los datos. Bonjour. Alors je voudrais d'abord faire une petite réflexion Muchas gracias. Marco. Vous m'avez rappelé Quiero hacer un comentario sobre lo que dijo señor profesor Galindo, que tiene que ver con lo que ha dicho Elton Mayo sobre la metodología sobre General Electric del 1920. Entonces, importante aquí preguntar sobre perfiles estadísticas, si podemos usarlos en la evaluación de impacto, si es un método de impacto, si hablamos cómo está integrado el persona que busca trabajo en el mercado laboral. Okay, thank you. I mean,
That's an excellent question. Also, like the General Electric experiment in 1920, which was Gracias por la pregunta que el experimento de General Electric en 1920 era uno de los primeros, pero no tenían éxito porque los científicos fueron a la fábrica y trataron de cambiar el ambiente de trabajo para ver qué impacto tienen para su trabajo, pero los trabajadores hicieron cosas diferentes según lo que era el objetivo. Entonces es uno de los aspectos, unos de los experimentos que no tienen éxito porque trataron de cambiar la manera de hacer las cosas de los clientes. Entonces, si hablamos de la elaboración de perfiles, sí que se puede hacerlo, pero hay que hacerlo bien y para eso necesitamos una evaluación basada en evidencias anteriores. Si sabemos cuál programa funciona bien para quién, como ha dicho Anne, entonces podemos dar consejos buenos, que no todos los programas de formación tienen el mismo efecto con mujeres y hombres con misma cualificación en cada mercado laboral. Entonces necesitamos tener características concretas y correctas para hacer una elaboración de perfiles, pero ya necesitamos información sobre el impacto de diferentes programas antes. Tenemos tiempo para una pregunta más. Muchas gracias. On a back row. Elina Kallas is here from Estonian Unemployment Insurance Fund. Tenemos aquí Elina Kallas de Instituto Casa y una pregunta para profesor Caliendo. Muchas gracias por la presentación y mi pregunta es lo siguiente. ¿Qué piensa sobre el uso de meta-análisis elaborando la política de mercado laboral si no tenemos todos los datos? Es una situación donde hay que tener optimismo. Si se tiene datos sobre el país, lo podemos usar. Si no lo tenemos, entonces tenemos que encontrar los datos de menor calidad que podemos usar, que análisis meta sobre los datos que usaron en otro país sí que se puede usar, y también se puede hacer un análisis meta para ver cuáles son los programas de formación en los países OCDE, para ver cuáles son los impactos. Entonces se puede hacer generalizaciones que no tiene que ver con un país concreto. Entonces sí se puede hacer un análisis meta, pero si quieren tener un programa nuevo en su país, en el marco institucional, hay que tener... Es muy difícil decir cuantitativamente que aumenta el tasa de empleo y el tasa de sueldo. Es muy difícil hacerlo con metaanálisis. Y ahora vamos a tener una pausa de café y entonces continuamos con sesiones paralelas.